Hay momentos en la vida que, con un solo suspiro, pueden cambiar el destino de una familia para siempre. Siempre pensé que lo que mantenía un hogar unido eran las risas compartidas. Los pequeños detalles de cada día. Las promesas silenciosas de estar juntos. Pero, ¿qué sucede cuando ese cimiento se quiebra sin aviso? Cuando la persona en quien más confías, con quien juraste construir un futuro, decide romper ese pacto en lo más profundo? Yo viví esa traición, después de 16 años de matrimonio. Con 2 hijos maravillosos, una vida que creía sólida. Comencé a sentir cómo el muro invisible que nos unía se resquebrajaba ante mis ojos. Las risas se convirtieron en silencios. Las miradas en distanciamientos. Y ese amor que creí eterno empezó a desvanecerse lentamente, reemplazado por dudas y secretos que me quemaban por dentro. Hubo risas ocultas detrás de pantallas. Noches en las que su ausencia no tenía explicación. Palabras que ya no me decía. Y ese constante comparar con otro hombre. Alguien que nunca imaginé sería el verdadero adversario en nuestra historia. Su jefe. Me pregunté una y otra vez. ¿Dónde fallé? ¿Qué pasó con nosotras? Intenté entender, leer, aprender cómo salvar lo que creía perdido. Pero lo que descubrí fue una herida más profunda de lo que jamás imaginé. Y ahora, estoy aquí, frente a ustedes, compartiendo esta historia que no es solo mía, sino de muchos que han sentido el dolor de la traición y el miedo a perder aquello que más aman. Les invito a acompañarme en este camino, a sumergirnos en esos recuerdos que una vez fueron felices y descubrir juntos el proceso desesperado de buscar la verdad. El dolor de la confrontación. Y la lucha interna entre el deseo de perdonar y la necesidad de proteger a mi familia. ¿Alguna vez han sentido que su mundo se desmoronaba por completo? ¿Qué harían si descubrieran que la persona que amaron los ha engañado por años? Los leo en los comentarios. Ahora, acompáñenme a la primera parte de esta historia. Introducción. Equilibrio familiar y recuerdos compartidos. Donde todo comenzó en lo que parecía un hogar lleno de amor. Y donde la verdad silenciosa empezó a crecer. Este texto establece un tono profundo y emotivo. Crea tensión interna que engancha al espectador e invita a la reflexión y a la interacción. Además de hacer una transición natural hacia la primera sección del guión. Capítulo 1. Introducción. Equilibrio familiar y recuerdos compartidos. Dicen que toda gran tormenta comienza con un cielo sereno. Hace unos años, habría jurado que mi vida era ese cielo. Un hogar donde las risas llenaban las habitaciones. Donde cada fotografía familiar era un testamento a la complicidad y el amor. Mi esposa y yo, compañeros de vida desde la juventud, supimos construir, a fuerza de batallas y reconciliaciones, un refugio para nuestros hijos, Lucía y Tomás. Recuerdo las tardes de domingo en las que organizábamos barbacoas con los vecinos. Entre ellos Sergio y Clara, nuestros amigos de toda la vida. Sergio, siempre bromista, insistía en ser el rey de la parrilla, mientras Clara, de sonrisa contagiosa, compartía secretos con mi esposa bajo la sombra de los naranjos. Nuestro jardín se convertía en un pequeño mundo donde las preocupaciones parecían solo rumores distantes. Los niños jugando al escondite. Los adultos compartiendo copas de vino y viejas historias. En esas fiestas pequeñas nacían momentos imborrables. La carcajada compartida cuando algún niño despistado acababa en la piscina con ropa. Las miradas de orgullo por ver a nuestros hijos crecer como hermanos. Pero la memoria puede ser una traición. Incluso cuando todo parece perfecto. Los cimientos pueden empezar a resquebrajarse sin que uno siquiera lo note. Había miradas fugaces entre mi esposa y su jefe durante las cenas colectivas. Gestos que entonces ignoré como simples costumbres sociales. Hoy, repasando mentalmente cada escena, cada conversación trivial, entiendo que los silencios, las ausencias, los secretos,
Ya estaban germinando entre nosotros mucho antes de estallar la tormenta. Las rutinas familiares, que antes reconfortaban, se tiñeron gradualmente de un matiz amargo. Ausencias en los partidos de fútbol de Tomás. Excusas para no cantar con Lucía en el coche camino a la escuela. Mi madre, siempre observadora, fue la primera en preguntar si todo estaba bien. ¿No os notáis distintos?, me susurró una tarde mientras preparábamos la paella familiar. Yo, ofuscado por la rutina y por el orgullo, contesté que solo eran cosas del cansancio, del exceso de trabajo, del tiempo que todo lo erosiona. Al caer la noche, cuando el silencio tomaba la casa y los niños dormían, buscaba en las fotografías antiguas algo de consuelo. ¿Dónde estaba la pareja que salía a bailar bajo la lluvia? Los amigos que soñaban viajar juntos a Asturias. Los padres que prometían nunca fallarse aunque el mundo se les viniera encima. La duda era como una semilla amarga que crecía despacio, alimentada por cada gesto distante, por cada sonrisa forzada. Durante aquellos días, el dolor de sentirme invisible se mezclaba con el miedo de perderlo todo. Me preguntaba si debía hablar, gritar, o fingir que no pasaba nada. Clara, mi amiga de siempre, empezó a pasar más tiempo con mi esposa, a veces lanzándome miradas cómplices, a veces cargadas de preocupación. Sentía que todos a mi alrededor percibían el desmoronamiento, menos yo, que me aferraba a la esperanza de que aún podíamos reconectar. Sergio, en silencio, también parecía entender que algo oscuro estaba a punto de atravesar nuestros días dorados. Hay noches en las que uno se siente solo aunque la casa esté llena. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Y aquí, justo en esa frontera invisible entre la calma y el abismo, inicia de verdad esta historia. Una historia sobre la capacidad humana para engañarse y sobre el dolor necesario para crecer. Porque nadie nos prepara para el día en que quienes más amamos se convierten, aunque sea por un instante, en perfectos desconocidos. Ahora los invito a sumergirse conmigo en los primeros indicios de distancia. En las señales inadvertidas que solo se comprenden cuando ya es tarde. Prepárense para descubrir qué sucede cuando la confianza se tambalea y el amor se enfrenta a sus límites más crudos. A continuación, las primeras grietas. Las dudas que germinan y el lento, doloroso descubrimiento de una verdad incapaz de ser ignorada. ¿Tú qué harías si de pronto el calor de tu hogar se convirtiera en hielo? Quédate y acompáñame en este viaje hacia la raíz del desencuentro familiar. Donde nada, ni nadie, volverá a ser igual. Capítulo 2. Señales de distanciamiento y el dolor del descubrimiento. Algunas heridas no sangran, pero duelen en el alma. Así fue como empecé a notar el frío que se colaba poco a poco entre nosotros. Un frío que no provenía de fuera, sino del corazón de mi propia casa. Al principio, eran detalles minúsculos. Mi esposa ya no reía a mis chistes. Su mirada se perdía entre notificaciones del móvil. Y cuando nuestros hijos pedían hacer planes juntos, siempre tenía reuniones inesperadas, o estaba agotada por el trabajo. Las cenas en familia se convirtieron en rituales silenciosos donde cada quien cenaba con su propio fantasma. El contraste era hiriente. Antes, nos pasábamos horas conversando trivialidades, planeando viajes con los niños, bromeando con los vecinos Sergio y Clara. Ahora, Sergio bromeaba para romper el hielo, pero sus risas chocaban contra las paredes del comedor. Lucía y Tomás, sin entender, buscaban la complicidad que su madre ya no les daba. Mamá. ¿Vienes al parque? No. Cariño, hoy tengo que quedarme para una llamada. Mi madre, siempre atenta, intentaba tender puentes. No dejéis que el estrés os separe. Repetía. Pero yo solo sabía encogerme de hombros, incapaz de explicar lo que ni yo mismo comprendía. Clara, la confidente, empezó a preguntarme discretamente si todo iba bien entre nosotros. Incluso los niños, en su inocencia,
sentían el vacío. Lucía me confesó una noche que extrañaba la época en que su madre y yo bailábamos en la cocina. Pronto, la sospecha se corrompió en dolor. Había noches en que, tras colocar a los niños en la cama, veía a mi esposa enviando mensajes y riendo para un mundo del que yo estaba excluido. Al intentar asomarme, su reacción era instantánea y hostil. ¿Qué haces? Esto es privado. A partir de ahí, los secretos crecieron, y cualquier intento de acercarme fue recibido con muros de silencio y evasivas. Recuerdo con nitidez el día en que la confronté. Los latidos se me amontonaban en el pecho. Ella negó con tal frialdad, mirándome como a un extraño, que sentí que, en ese instante, aquel hogar se llenaba de niebla. Pedí ver su móvil y me entregó uno distinto. Casi sin uso. Las conversaciones importantes borradas. Me tiré noches enteras buscando respuestas en lo que no estaba, torturándome con la idea de que la traición ya era parte de mi realidad. No estaba solo en este infierno. Clara fue mi sostén en muchos momentos, invitándome a caminar para desahogar el dolor, tratando de buscar palabras de aliento. Sergio, atrapado en su papel de cómico, se ofreció a llevar a los niños a jugar para que descansara la cabeza. Incluso Tomás, con su mirada de niño, notaba el cambio. Papá, ¿por qué estás triste? Los cimientos de nuestra familia crujían bajo el peso de la duda. La distancia y esa certeza silenciosa que gritaba que algo ya se había roto. Cada noche, al repasar viejas fotos, sentía el zarpazo de la traición antes siquiera de tener la prueba. El amor, que una vez fue fortaleza, ahora era fragilidad desnuda. Y yo, un hombre a contraluz de lo que fue su felicidad. A veces, el peor dolor es el que llega con el silencio. El que duele porque nadie se atreve a decir la verdad en voz alta. Así empezó mi travesía. Desde la negación a la paranoia. Del orgullo herido al miedo irreversible de perderlo todo. El descubrimiento no fue un relámpago, sino una tormenta que se formó gota a gota, y donde las grietas abiertas nunca volvieron a cerrarse del todo. Y fue justo ahí, en el borde de ese abismo emocional, cuando supe que debía encontrar la verdad, por cruel que fuera, no solo para mí, sino por nuestros hijos y por la dignidad que aún me quedaba. Porque lo que estaba por venir, la búsqueda desesperada de respuestas y alianzas inesperadas, pondría a prueba la entereza y el corazón de todos los implicados. En la siguiente capítulo, la búsqueda incansable de la verdad y el inesperado pacto de los traicionados. Cuando el dolor se convierte en motivo para actuar y la vida da un giro que nadie, ni siquiera yo, podría haber anticipado. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad y la alianza entre los traicionados. A veces, buscar la verdad es abrir una puerta al abismo. Tras noches enteras de insomnio y preguntas sin respuesta, sentí que solo una certeza podía restituirme la dignidad, aunque esa misma certeza desgarrara lo poco de inocencia que me quedaba. En esos días, la soledad resultaba insoportable. Cada gesto distante de mi esposa era una cuchillada silenciosa. Y mi mente repasaba una y otra vez escenas en busca de pistas que pudieran explicar nuestra ruina. La necesidad de saber se volvió obsesión. Intenté hablar, preguntar con franqueza, pero cada intento era recibido con mentiras hábilmente disfrazadas y una frialdad que nunca antes había conocido en ella. Un día, el miedo pudo más y, entre temblores, revisé su teléfono. Los mensajes clave no existían, conversaciones borradas, detalles faltantes. Ahí fue cuando comprendí. No estaba solo en esta pesadilla. En mi búsqueda desesperada, recordé a Julia, la esposa del jefe de mi mujer, siempre amable en las reuniones familiares, siempre calurosa en sus gestos. Me arme con acento agudo de valor y la contacté. Al principio, el ambiente entre nosotros era denso y torpe. Dos extraños unidos por una herida común.
compartiendo silencios incómodos y miradas llenas de pena. Pero bastaron unas palabras. Tú también lo sentías. Para entendernos sin más barreras. Decidimos aliarnos, compartir información y apoyarnos en la caza de esa verdad que ambos temíamos. Julia era distinta a lo que yo imaginaba. Tras el dolor, emergió un temple inesperado. Analizamos fotos, rastreamos horarios, compartimos sospechas, y nos embarcamos en un juego de inteligencia emocional que solo los verdaderamente lastimados pueden comprender. La tarea nos arrastró por bares, hoteles, mensajes cifrados, y cada pista encontrada era como un golpe y, a la vez, un paso indispensable para curar las heridas. No faltaron enfrentamientos, no solo con nuestros cónyuges, sino entre nosotros mismos. Las emociones estallaban. A veces rabia, otras un humor negro para sobrevivir a la vergüenza. Hubo noches en que Julia rompía a llorar frente a mí y yo, incapaz de consolarla, terminaba llorando también. Como dos náufragos agarrados a la única tabla flotante en medio del naufragio. En esta travesía, otros personajes se volvieron inesperadamente claves. Sergio y Clara, los vecinos, nos ayudaron sin hacer preguntas incómodas, invitándonos a cenar solo para que no pasáramos la noche en soledad. Mi madre, al ver mi deterioro, me abrazó fuerte y susurró: prefiero la verdad dolorosa a una mentira eterna. La verdad, aunque dolía, fue la única arma que nos permitió recuperar el control sobre nuestras vidas. Solía repetirse Julia cada vez que dudábamos. Finalmente, la evidencia alcanzó el punto de no retorno. Recibos de hotel. Mensajes explícitos. Horarios coincidentes. La bomba estaba lista para estallar. Quedaba enfrentar el desenlace. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y sobre todo, si alguna vez podríamos volver a mirarnos al espejo sin sentirnos culpables por amar demasiado. Y en esa noche oscura donde la traición tomó nombre y rostro, sentí que algo en mí también se quebró. Pero paradójicamente, empecé a reconstruirme. No era el final, sino el inicio de la transformación. De víctima a protagonista de mi propia historia. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, los límites entre el amor, la venganza y la dignidad se desvanecen, dando paso al choque final, la confrontación, el dolor crudo del descubrimiento y el primer paso, tembloroso y valiente, hacia la ruptura y la libertad. ¿Será posible sobrevivir a la tormenta que uno mismo ha provocado buscando justicia? Prepárate para el impacto del desenmascaramiento total en la siguiente entrega. Capítulo 4. El destape. Confrontación y ruptura demoledora. El silencio en los pasillos del hotel era denso. Eléctrico. Recuerdo cómo el tiempo se ralentizó justo antes de abrirse aquella puerta. El temblor en mis manos. La respiración contenida. La certeza de estar por cruzar el umbral de un antes y un después. Me acompañaban el oficial y, en la distancia, Julia, la otra traicionada, con los ojos anegados de una mezcla de rabia y alivio. Mi esposa bajó al vestíbulo envuelta en una bata, el rostro desbordado en confusión y pánico. Su mirada me buscó, quizá esperando el consuelo de otro malentendido. Pero ese día, en mi voz, ya no había lugar para las dudas. Hay algo que tienes que firmar. Fue lo único que logré articular. Mi lengua pegada al paladar como si gritara en sordina. El enfrentamiento fue brutal. Las primeras palabras brotaron a borbotones. Negación. Reproches. Súplicas. Ella buscó explicaciones en el aire. Me agarró con fuerza del brazo. Como si su agarre pudiera mantener juntos los pedazos de lo que quedaba de nosotros. Julia y yo, de pie frente a ambos traidores. Presenciamos cómo la verdad se abría paso entre gritos y lágrimas. Cómo el instante de la traición tomaba cuerpo en una sala llena de reproches postergados. La vergüenza caía sobre todos como lluvia ácida.
Los ojos de mi esposa, por fin desnudos de toda máscara, suplicaban por la comprensión que ya no podía darle. Sus labios balbuceaban promesas tardías, que ya no encontraban eco en mi pecho. Puedo explicarlo, insistía, mientras la oficial ordenaba soltar mi brazo. Yo solo logré susurrar. Tú y él eligieron esto. No hay más que decir. Detrás de la furia y la humillación, sentí el vértigo de una libertad amarga. Los recuerdos pasaban en ráfagas. La risa de Lucía en el parque. Tomás pidiéndome que no me fuera. El rostro preocupado de mi madre. La solidaridad muda de Clara y Sergio en las últimas noches difíciles. Por un segundo, me pregunté si mi decisión era la correcta. Tuve miedo de estar condenando a mis hijos a un futuro roto. De estar huyendo del dolor en vez de enfrentarlo. Sergio más tarde me confesó que había temido por mi entereza. Clara, siempre directa, me sostuvo en el vestíbulo, susurrando: a veces hay que perderlo todo para recuperar la dignidad. Las palabras de Julia resonaban. La verdad es la espada que nos libera. Aunque corte hasta el hueso. En cada ruptura hay un eco de todos los abrazos previos. En cada grito una súplica de lo que no supimos decir. Mi esposa, devastada, intentó todavía buscar mi perdón, argumentando que no quería dejarme. Fue solo un error, que la familia debe prevalecer. Pero, por primera vez, su dolor ya no me atrapó. Fue un dolor testigo. No víctima. Sentí el peso de años de desgaste. La traición multiplicada por el desgaste emocional y los días sin respuesta. El proceso de la ruptura fue demoledor. Sí. Para los niños. Para los amigos. Para cada uno de nosotros. Pero también fue necesario. El instante del destape me enfrentó a mi peor miedo y, a la vez, me forzó a madurar, a asumir que merezco respeto y luz propia. Aunque la soledad pese el doble en los primeros días. Así terminó, irónicamente, mi historia de amor. No con un portazo, sino con una hoja firmada y silencios imposibles de llenar. La ruptura dejó grietas visibles, pero en esas grietas empezó a filtrarse. Lentamente, una nueva claridad. Llega la resaca emocional, el abismo vacío y los reflejos de dolor en toda la familia. Es el momento de enfrentar el después. De mirar a los hijos a los ojos. De sobrevivir a la pérdida. Y de buscar, entre las ruinas, la semilla de una nueva vida. ¿Se puede reconstruir el alma después de la devastación? Quédate y descúbrelo en el siguiente capítulo. Capítulo 5. El abismo emocional y las secuelas en la familia. El verdadero cataclismo no fue el estallido, sino el eco interminable en los pasillos vacíos de la casa. Tras la confrontación y la ruptura formal, estábamos todos naufragando en el silencio. Cada rincón era un recordatorio. Cada objeto doméstico, una reliquia de una vida que ya no existía. Las primeras semanas fueron una espiral descendente. Al caer la noche, los espacios se llenaban de un silencio denso y expectante. Como si todos, yo, los niños, incluso la propia casa, contuviéramos la respiración esperando un milagro imposible. Me descubrí a menudo enfatizando rutinas automáticas, preparando la cena para Lucía y Tomás. Fingiendo normalidad mientras esquivábamos la palabra divorcio, como si pronunciándola. Todo se desmoronara aún más. Las heridas de los niños fueron las más palpables y atroces. Lucía, con su rebeldía silenciosa, evitaba a su madre con una frialdad que yo mismo no reconocía en ella. Tomás me miraba buscando respuestas que no podía darle. En la escuela bajaron sus notas y dejaron de invitar amigos a casa. Las paredes parecían más grises. Los domingos ya no tenían el mismo brillo. Varias veces, Lucía rompió en llanto en mi hombro confesando que le gustaría regresar al pasado. A cuando éramos una familia normal. Mi madre, que en otro tiempo era el pilar indestructible, se quebró al vernos así.
Intentó calmar las aguas, organizando comidas familiares para fingir, aunque fuera por unas horas, que nada tenía solución salvo el paso del tiempo. Clara y Sergio, los amigos de siempre, se convirtieron en testigos incómodos de la transformación. Invitaban a los niños a sus casas. Intentaban inyectar algo de alegría en medio del luto emocional. Pero el duelo era individual. Había noches en las que la rabia me sobrepasaba. Otras en que solo quedaba la tristeza quieta y espesa. Sombras de reproches cruzaban la casa. Mi exesposa intentaba acercamientos. Escribía cartas para los niños. Les regalaba pequeños detalles. Pero el dolor no cedía ante el arrepentimiento. Yo, por mi parte, me debatía entre la lástima y la necesidad de avanzar. Aún la quería en cierto modo. Pero ya no de la manera que necesitaba para reconectar. Nada duele tanto como ver a tus hijos sufrir por una herida que no pueden ni comprender ni curar. El abismo se hacía más hondo en cada terapia familiar. Los psicólogos intentaban que hablásemos abiertamente, pero las palabras salían frías y lejanas. Tomás se aferraba a los almohadones del sofá, Lucía, entre sollozos, ignoraba casi por completo a su madre. Yo intenté, una y otra vez, explicarles que no era culpa de ellos, que algunas tormentas nadie puede controlar, pero el dolor seguía, tozudo, como una lluvia interminable. En medio de todo aquello, encontré una inesperada fuerza. La decisión de sanar primero yo, antes de pedirlo a los demás. Empecé a asistir a un grupo de apoyo, a hablar sin tapujos de mi rabia y mi miedo. Descubrí que el camino hacia la madurez pasa, muchas veces, por tocar fondo y admitir las propias fracturas. Las secuelas de la ruptura se hicieron evidentes. La confianza, quebrada. Los sueños, diluidos, pero también, como raíz que se empeña en brotar entre las piedras. Se abrió una oportunidad de reconstrucción. Los niños, poco a poco, empezaron a expresar sus emociones. Algún sábado aceptaron salir de picnic. Riendo de nuevo, aunque fuese entre paréntesis, mi madre y los amigos permanecieron cerca, recordándome y recordándonos que la familia, aún herida, puede reinventarse, y mi exesposa siguió insistiendo en reparar lo imposible, integrándose en la nueva rutina familiar, a veces con más buena voluntad que resultados. Aceptó, finalmente, que su rol ya no sería el de esposa, sino el de una madre que aún tiene mucho que probar y reconstruir. La resiliencia nace en el abismo. El dolor no desaparece, pero enseña a mirar con otros ojos la vida que queda por delante. Es hora de mirar hacia adelante. Renacer o permanecer en la ruina. En el siguiente capítulo, los protagonistas deberán tomar las decisiones finales. Dudar entre la reconciliación y la libertad. Y descubrir, con cada paso, qué significa realmente reconstruir la esperanza tras una devastación. Capítulo 6. Renacer o permanecer en la ruina. Las decisiones finales. A veces el mayor desafío es decidir si las heridas nos entierran o nos obligan a nacer de nuevo. Después de todas las tormentas, cuando la adrenalina se apaga y el eco de la traición deja paso al silencio, la vida coloca ante nosotros el abismo de la elección. Nos quedamos varados en la ruina, o nos atrevemos a buscar la luz entre los escombros. Mi exesposa, en su intento desesperado por rescatar lo irrecuperable, se transformó, buscó ayuda profesional, se mostró vulnerable, fue honesta después de tanto tiempo de ocultar la verdad. Su dolor era real, sus gestos sinceros, pero había algo insalvable en el fondo de mi corazón. Una duda que resistía cualquier promesa de cambio. Las conversaciones se volvían largas, llenas de súplicas y recuerdos. Ella proponía reconstruir. Yo dudaba. ¿Y si volvemos a caer? Esta vez será diferente, aseguraba, casi rogando. Clara, la amiga de siempre, aconsejaba mirar adelante y perdonar. Recordando mi capacidad de amar, Sergio
Con su humor agridulce, me invitó a dejar el rencor y abrazar la vida tal como es. Imperfecta y frágil. Mi madre insistía en no perder la compasión. Incluso por quien nos hiere, mi terapeuta. En cambio, ponía sobre la mesa el valor de la dignidad y el respeto propio. El perdón es libre, pero la autoestima no se negocia. Las dudas eran gigantes. Cada encuentro con mi ex era un pulso entre rabia y lástima. Entre cariño y orgullo. Insistía en compartir la terapia. Yo aceptaba por los niños. Por no romper por completo los últimos puentes. A veces las discusiones se volvían tan dolorosas que terminábamos enmudecidos, mirando el reloj como si el tiempo pudiese aliviar la tensión. En paralelo, los niños se movían entre la esperanza y el duelo. Lucía dibujaba familias separadas pero sonrientes. Tomás preguntaba insistentemente si algún día volveríamos a ser los de antes. Las conversaciones nocturnas con ellos me partían el alma, pero también me dieron el coraje de elegir pensando en el bienestar real. No en las apariencias. Otros actores siguieron aportando claridad y peso a la balanza. Julia, la otra traicionada, me enseñó que se puede empezar de nuevo sin anclarse al pasado. Y que la libertad, aunque duela, es la antesala de la transformación. Sergio y Clara ayudaron a mis hijos a entender que la familia es más que un estado civil, y que las redes de apoyo pueden salvarnos cuando sentimos que todo se desmorona. Renacer no siempre es volver al mismo suelo, sino atreverse a caminar hacia otro lugar, portando cicatrices que nos recuerdan que sobrevivimos. Llegó el cierre, inevitable y sereno. Mi exesposa y yo acordamos que nuestros caminos debían ser diferentes, pero unidos en el respeto y el amor responsable hacia Lucía y Tomás. No hubo reconciliación romántica, solo aceptación. No fue el renacimiento que imaginaba en las noches de insomnio, pero sí el principio de otra vida. Menos idealizada, más auténtica. En ese reflejo final, aprendí a verme no como víctima, ni como verdugo, sino como alguien que eligió la dignidad y aprendió, a golpe de dolor, a amarse por encima del miedo. La historia termina, pero la vida sigue. Hoy puedo decir, sin vergüenza, que el verdadero renacer es atreverse a elegir cada día, a perdonarse y a construir esperanza, aunque cueste y aunque duela. Gracias, de corazón, por acompañarme en todo este viaje. ¿Y tú qué harías? ¿Renacer o quedarte en las ruinas? Cuéntamelo en los comentarios, porque la decisión más poderosa empieza dentro de uno mismo. A veces, de las cenizas surgen nuevas historias. Amistades y tal vez, muy lejos en el horizonte. Otras formas de amar, porque solo quien ha tocado fondo puede, de verdad, aprender a volar. Después de compartir con ustedes mi historia, solo puedo decir que he recorrido un camino lleno de dolor, duda, y a veces, de rabia, pero también fue un camino de autodescubrimiento y resiliencia. Hoy, al mirar atrás, siento una mezcla extraña de nostalgia y alivio. No guardo rencor, pero tampoco olvido. Agradezco los buenos recuerdos y también las lecciones que surgieron de los momentos más oscuros. He aprendido que no siempre elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos ante ello. He aceptado mis cicatrices y, aunque algunas todavía duelen, forman parte de quien soy ahora. Una persona más fuerte, capaz de amar de nuevo y, sobre todo, de respetarse a sí misma. Quiero que cada uno de ustedes, que ha llegado hasta aquí, sepa que nadie está solo en su dolor. Si atraviesas una tormenta parecida, confía en que con el tiempo, la claridad llega y la vida puede volver a florecer, aunque nunca sea igual que antes, porque puede ser incluso mejor. Gracias por acompañarme. Gracias de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo, por escuchar mi verdad y permitirme abrir el alma ante ustedes. Si esta historia te ha llegado, te pido humildemente que dejes tu like para apoyarnos.
Te suscribas al canal para no perderte futuros relatos. Lo compartas con alguien a quien creas que pueda ayudarle a escucharla. Y por favor, deja tu comentario con consejos, experiencias o sugerencias. Tus palabras son muy valiosas y ayudan a que este espacio crezca y se enriquezca para todos. Cada me gusta, cada suscripción y cada comentario nos motiva a seguir compartiendo historias humanas, auténticas y sanadoras. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.